Era una mañana de julio cuando Alejandro Mendoza vio a aquella mujer desplomarse en medio de la carretera. Estaba sucia, con la ropa rasgada, y se sujetaba el vientre enorme mientras gritaba de dolor. Su chofer frenó bruscamente, esquivándola por muy poco. Alejandro bajó del Mercedes y se acercó. Ella levantó los ojos llenos de lágrimas y le suplicó que la llevara al hospital. Estaba dando a luz, justo allí, en el asfalto ardiente de un pueblecito de Andalucía. Alejandro no dudó ni un segundo. La tomó en sus brazos y la metió en el coche. Pero mientras corrían hacia el hospital, él no imaginaba que aquella mujer desesperada cambiaría su vida para siempre. Y ella no imaginaba que el hombre que la estaba salvando era uno de los hombres más ricos de España. Si estás preparado para esta historia, escribe en los comentarios desde dónde estás viendo este video. El sol de Andalucía en julio no perdona a nadie. Golpea sobre las casas encaladas de los pueblos blancos, hace temblar el aire sobre el asfalto y convierte cada movimiento en un desafío contra el calor. Era uno de esos días en que hasta las cigarras parecen cansarse de cantar y la única salvación es la sombra fresca de un olivo centenario. Alejandro Mendoza tenía 42 años y poseía un imperio inmobiliario que se extendía desde Madrid hasta Dubái. Mendoza Holdings era un coloso de 2.000 millones de euros, con rascacielos, resorts de lujo y centros comerciales repartidos por 3 continentes. Alejandro era lo que los periódicos llamaban el rey del ladrillo español, un hombre que había transformado la herencia paterna en algo colosal, multiplicando por 10 el patrimonio familiar en menos de 20 años. Pero aquel día de julio, Alejandro no estaba pensando en los negocios. Estaba en Andalucía por un motivo diferente, un motivo que tenía que ver con el pasado más que con el futuro. Su madre había nacido en un pequeño pueblo de la Sierra de Cádiz, uno de esos pueblos blancos, donde todos se conocen y las calles huelen a jazmín y a sahar. Había muerto 3 meses antes, y Alejandro había prometido volver a visitar la casa donde había crecido, esa casa que ahora le pertenecía, pero que nunca había tenido el valor de ver. Su chofer, Roberto, conducía el Mercedes por las carreteras estrechas que conectaban los pueblecitos de la zona. Acababan de pasar Grazalema cuando ocurrió. Una mujer apareció de la nada, tambaleándose en medio de la carretera. Roberto frenó con violencia y los neumáticos chirriaron sobre el asfalto ardiente. El coche se detuvo a menos de 1 metro de ella. Alejandro lo vio todo como a cámara lenta. La mujer era joven, quizás 30 años, pero parecía mucho mayor. Su ropa estaba sucia y rasgada, la rebeca gris manchada de tierra y sudor. Llevaba el pelo oscuro recogido en una cinta que alguna vez debió ser blanca, pero ahora estaba gris de polvo, y su vientre era enorme, tenso como un balón bajo la tela gastada del vestido. La mujer cayó de rodillas, una mano extendida hacia el coche, la otra apretada sobre el vientre. Su rostro era una máscara de dolor y terror, y de su boca salió un grito que Alejandro no olvidaría jamás. Bajó del coche sin pensar, corriendo hacia ella. Cuando la alcanzó, vio que estaba llorando, las lágrimas trazando líneas limpias sobre las mejillas sucias. Lo miró con ojos que parecían los de un animal atrapado, desesperados y llenos de una súplica muda. Luego habló con una voz rota por el dolor. Le suplicó que la llevara al hospital. Dijo que el bebé estaba llegando, que no podía más, que no tenía a nadie. Alejandro no dudó. Se quitó la chaqueta del traje de 3.000 euros y la puso bajo la cabeza de la mujer. Luego la levantó en brazos, sorprendido de lo ligera que era a pesar del vientre enorme. La llevó al coche y la acomodó en el asiento trasero subiendo junto a ella. Ordenó a Roberto que condujera hacia el hospital más cercano, lo más rápido posible. Roberto obedeció y el Mercedes arrancó derrapando sobre la carretera polvorienta. Durante el trayecto, Alejandro sostuvo la mano de la mujer. Ella la apretaba con una fuerza sorprendente, las uñas clavándose en su piel cada vez que llegaba una contracción. Pero él no se quejó, no se echó atrás. Se quedó allí, mirándola a los ojos, diciéndole que todo iba a salir bien, que lo conseguiría. No sabía ni siquiera su nombre, no sabía nada de ella, pero en aquel momento, nada de eso importaba. El hospital más cercano estaba en Ronda, a unos 20 minutos de distancia. Pero con Roberto conduciendo como si estuviera en una carrera de Fórmula 1,
Llegaron en 12. Durante esos 12 minutos, Alejandro aprendió más cosas sobre el sufrimiento humano de las que había aprendido en 40 años de vida privilegiada. Vio el dolor puro en los ojos de aquella mujer, un dolor que no tenía nada que ver con los problemas que él conocía. No era el dolor de un negocio que salió mal, de una inversión equivocada, de una relación terminada. Era el dolor primordial de una madre que lucha por dar la vida, sola, sin nadie a su lado. Entre una contracción y otra, la mujer consiguió decir algunas palabras. Se llamaba Lucía, tenía 32 años, era de Sevilla, pero había huido meses antes de una situación que no quiso describir. Había vivido en la calle, durmiendo donde podía, comiendo lo que encontraba. No tenía dinero, no tenía documentos, no tenía a nadie. Alejandro escuchaba en silencio, el corazón apretado por una emoción que no conseguía definir. ¿Cómo era posible que en su país, en la España del siglo XXI, una mujer embarazada pudiera encontrarse en esa situación? ¿Cómo era posible que nadie la hubiera ayudado, que nadie se hubiera dado cuenta de ella? Cuando llegaron al hospital, Lucía estaba casi inconsciente. Las contracciones eran cada vez más frecuentes y el sudor le perlaba la frente. Alejandro la llevó en brazos hasta urgencias, gritando que había una mujer de parto que necesitaban ayuda inmediatamente. Los enfermeros llegaron corriendo con una camilla, tomaron a Lucía de sus brazos y se la llevaron, desapareciendo tras las puertas del área de maternidad. Alejandro se quedó allí, de pie, con la camisa manchada de sudor y tierra, las manos todavía temblando. Una enfermera le preguntó si era el padre del bebé. Él dijo que no, que solo había encontrado a la mujer en la carretera. La enfermera lo miró con una mezcla de sorpresa y respeto. Luego le dijo que podía esperar en la sala de espera, que le informarían. Alejandro se sentó en una silla de plástico, rodeado de otras personas que esperaban noticias de sus seres queridos. Miró sus manos todavía sucias de tierra. Pensó en Lucía, en aquella mujer que no conocía y que estaba luchando por su vida en algún lugar detrás de esas puertas. Y por primera vez en mucho tiempo, Alejandro Mendoza se sintió completamente inútil. Todo su dinero, todo su poder, todas sus conexiones no servían de nada en aquel momento. Solo podía esperar como todos los demás. Pasaron 2 horas. 2 horas en las que Alejandro rechazó las llamadas de su asistente, ignoró los mensajes urgentes en el teléfono, olvidó completamente la reunión que tenía en Madrid al día siguiente. Nada de eso parecía importante. Lo único importante era saber que Lucía y su bebé estaban bien. Finalmente un médico salió por las puertas y llamó su nombre. Alejandro se levantó de golpe, el corazón en la garganta. El médico sonrió. Le dijo que había nacido un varón, 3 kilos y 200 gramos, perfectamente sano, y que la madre estaba bien, cansada pero fuera de peligro. Alejandro sintió que las piernas le fallaban. Se apoyó en la pared, una sonrisa asomando a sus labios a pesar de todo. Lo habían conseguido. Los dos lo habían conseguido. Al día siguiente, Alejandro volvió al hospital. Había pasado la noche en un hotel de Ronda, incapaz de dormir, pensando en Lucía y en el bebé. Había cancelado todos sus compromisos, cosa que no hacía nunca por ningún motivo, y había dicho a su asistente que se quedaría en Andalucía unos días más. Cuando entró en la habitación de Lucía, la encontró sentada en la cama con el recién nacido en brazos. Parecía otra persona. Habían lavado la suciedad. Su pelo estaba limpio y peinado, y llevaba una bata del hospital que, por muy anónima que fuera, era infinitamente mejor que los harapos que llevaba el día anterior. Pero fueron sus ojos los que impactaron a Alejandro. Eran ojos marrones, profundos, con una luz que el día anterior estaba completamente ausente. Eran ojos que habían visto demasiado dolor, pero que ahora miraban al bebé con un amor tan puro que quitaba el aliento. Lucía levantó la mirada y lo vio. Por un momento, pareció no reconocerlo. Luego los recuerdos volvieron, y sus ojos se llenaron de lágrimas. Le agradeció, con una voz todavía débil pero llena de gratitud. Dijo que sin él habría muerto ella y el bebé. Dijo que no sabía cómo pagarle, que no tenía nada que ofrecer. Alejandro se sentó en la silla junto a la cama y le dijo que no tenía que pagarle nada. Le pidió en cambio que le contara su historia, si se sentía capaz. Quería entender cómo una mujer como ella
Había acabado dando a luz en medio de una carretera. Lucía dudó un largo rato. Miró al bebé, luego miró a Alejandro, luego miró por la ventana donde el sol andaluz brillaba implacable y finalmente empezó a hablar. Había nacido en Sevilla, en el barrio de las 3000 viviendas. No había crecido en la criminalidad, pero la criminalidad la había encontrado igualmente. A los 25 años se había casado con un hombre que parecía amable y atento, pero que se había revelado un monstruo. La pegaba, la humillaba, la tenía prisionera en casa, y cuando ella había intentado escapar, él la había encontrado y casi la había matado. Lucía mostró a Alejandro una cicatriz en el brazo, una marca blanca que atravesaba la piel bronceada por el sol. Dijo que ese era el recuerdo de la última vez que había intentado irse. Después de aquella vez, había dejado de intentarlo. Había aceptado su prisión, convencida de que esa era su vida. Pero luego se había quedado embarazada. Y el marido había dicho que no quería al bebé, que tenía que abortar. Cuando ella se había negado, él había empezado a pegarle también allí, en el vientre, intentando hacerle perder al bebé. Lucía se detuvo, las lágrimas corriendo silenciosas por sus mejillas. Alejandro sentía la sangre hervirle en las venas, una rabia que nunca había sentido antes. ¿Cómo podía existir un hombre así? ¿Cómo podía un ser humano hacer algo semejante? Lucía retomó el relato. Una noche, mientras el marido dormía borracho, había escapado. Había cogido solo la ropa que llevaba puesta y había empezado a caminar. Había caminado durante días, escondiéndose, pidiendo que la llevaran, durmiendo en parques y estaciones abandonadas. Había llegado a Andalucía por casualidad, siguiendo a un camionero que le había dado un aventón sin hacer preguntas. Desde entonces, vivía en la calle, sobreviviendo como podía. Había buscado ayuda en los servicios sociales, pero sin documentos no podían hacer mucho. Había buscado trabajo, pero nadie contrataba a una mujer embarazada sin dirección. Había buscado refugio en las iglesias, pero no podía quedarse mucho tiempo en ningún sitio. El día anterior, había sentido las contracciones empezar mientras caminaba por la carretera. Había intentado llegar a un pueblo, a una casa, a alguien que pudiera ayudarla, pero el dolor había sido demasiado fuerte y se había desplomado en medio de la carretera. Si Alejandro no hubiera pasado en ese momento, habría muerto allí, bajo el sol despiadado de julio. Cuando Lucía terminó de hablar, en la habitación había un silencio pesado. Alejandro no conseguía encontrar las palabras. Todo lo que había oído parecía salido de una pesadilla, no de la realidad. Miró al bebé que dormía tranquilo en brazos de su madre, tan pequeño, tan inocente, tan ajeno a los sufrimientos que su madre había atravesado para traerlo al mundo. Y en aquel momento, Alejandro tomó una decisión. Alejandro permaneció en silencio un largo momento, procesando todo lo que había oído. Luego se levantó de la silla y caminó hacia la ventana, mirando afuera sin ver realmente nada. Su mente era un torbellino de pensamientos, de emociones, de posibilidades. Había pasado toda su vida adulta construyendo un imperio. Había acumulado riquezas que no podría gastar en 10 vidas. Tenía casas en 4 países diferentes, coches que costaban más de lo que la mayoría de la gente ganaba en un año. ¿Te está gustando esta historia? Deja un like y suscríbete al canal. Ahora, continuamos con el vídeo. Un avión privado que lo llevaba donde quisiera en pocas horas. Sin embargo, en aquel momento, se dio cuenta de que todo eso nunca le había dado la sensación que estaba experimentando ahora. Se volvió hacia Lucía y le dijo que quería ayudarla. No solo por aquel día, no solo por aquella semana, sino de forma permanente. Le dijo que tenía los recursos para hacerlo, que podía darle una casa, un trabajo, una nueva vida. Le dijo que no quería nada a cambio, solo la certeza de que ella y el bebé estuvieran a salvo. Lucía lo miró con una expresión que mezclaba incredulidad, esperanza y miedo. Preguntó quién era él realmente. ¿Por qué un desconocido haría algo así? Alejandro dudó. No le gustaba hablar de su patrimonio. No le gustaba cómo la gente cambiaba cuando descubría lo rico que era. Pero Lucía merecía la verdad. Le dijo su nombre completo, Alejandro Mendoza. Le dijo que era el propietario de Mendoza Holdings. Le dijo cuánto valía su empresa, cuántas personas trabajaban para él,
cuántas propiedades poseía por todo el mundo. Lucía lo escuchó en silencio, los ojos abriéndose cada vez más. Cuando él terminó de hablar, ella negó con la cabeza, como si no pudiera creer lo que estaba oyendo. Un multimillonario, el hombre que la había salvado, que la había llevado al hospital, que había esperado horas sin conocerla, era un multimillonario. Por un momento Alejandro temió que esto lo cambiara todo. Temió que Lucía se cerrara, que rechazara su ayuda por orgullo o por miedo. Pero en cambio, ella hizo algo que él no esperaba. Rió, una risa débil, casi histérica, que pronto se convirtió en llanto. Dijo que la vida era realmente extraña, que durante meses había rezado para que alguien la ayudara, y que al final ese alguien había llegado en forma de un multimillonario en un Mercedes. Dijo que parecía una de esas historias que se ven en las películas, esas historias que nadie cree porque son demasiado bonitas para ser verdad. Alejandro se acercó a la cama y le tomó la mano. Le dijo que no era una película, que era la realidad. Le dijo que quería ayudarla porque era lo correcto, porque nadie debería sufrir como había sufrido ella, porque su bebé merecía una vida mejor. Lucía miró a su hijo, luego miró a Alejandro y con voz temblorosa aceptó, pero puso una condición. No quería ser una mantenida, no quería vivir de limosna, quería trabajar, quería ganarse la vida, quería dar ejemplo a su hijo. Si Alejandro podía ayudarla a encontrar un trabajo y un sitio donde vivir, aceptaría, pero no aceptaría caridad. Alejandro sonrió. Era exactamente la respuesta que esperaba oír. Las semanas siguientes fueron un torbellino de cambios para Lucía. Alejandro cumplió su promesa, y más. Primero, se aseguró de que ella y el bebé recibieran la mejor atención médica posible. Pagó una habitación privada en el hospital, especialistas que controlaran cada aspecto de la salud de ambos, todo lo que pudiera hacer falta. Luego llamó a sus abogados. La cuestión del marido violento tenía que ser abordada. Lucía tenía miedo, terror de que él la encontrara, de que le hiciera daño, de que le quitara al bebé. Pero Alejandro le prometió que no pasaría. Puso a disposición a los mejores abogados de Sevilla, que prepararon una denuncia detallada contra el marido. Con las pruebas médicas de la violencia sufrida, con el testimonio de Lucía, con los recursos legales que Alejandro podía permitirse, el caso era sólido. El marido fue arrestado 2 semanas después. La policía lo encontró en su piso de las 3.000 viviendas, rodeado de pruebas de otros crímenes de los que la fiscalía aún no tenía conocimiento. Fue acusado de malos tratos, lesiones, secuestro y una serie de delitos relacionados con su implicación con el narcotráfico local. No saldría de la cárcel en mucho tiempo. Cuando Lucía recibió la noticia, lloró durante horas, pero eran lágrimas de alivio, no de dolor. Por primera vez en años era verdaderamente libre. No tenía que mirar atrás, no tenía que vivir con miedo. Podía por fin empezar a vivir. Alejandro le encontró un trabajo en su empresa, en la filial de Sevilla de Mendoza Holdings. No era un trabajo de fachada, no era caridad disfrazada. Era un empleo real como asistente administrativa, con un sueldo real y responsabilidades reales. Lucía tuvo que aprender muchas cosas, pero demostró ser una trabajadora incansable e inteligente. En pocos meses, sus superiores empezaron a notar su talento y a darle cada vez más responsabilidades. También le encontró un piso, un apartamento luminoso de 2 habitaciones en un barrio tranquilo de Sevilla, en Triana. No era lujoso, no era excesivo, era simplemente un hogar, un lugar seguro donde ella y el pequeño Pablo podían construir su nueva vida. Pablo era el nombre que Lucía había elegido para el bebé. Cuando Alejandro le había preguntado por qué, ella había explicado que era el nombre de su padre, la única persona que la había querido incondicionalmente antes de que muriera cuando ella tenía 15 años. Los meses pasaron y la vida de Lucía se transformó. De mujer sin nada, se había convertido en una madre soltera con un trabajo estable, una casa, un futuro. Había empezado a sonreír de nuevo, a reír, a mirar adelante en vez de atrás. Y Pablo crecía sano y feliz, ajeno a las dificultades que habían precedido su nacimiento. Pero había otra transformación en curso, una que ni Lucía ni Alejandro habían previsto. Durante esos meses,
Alejandro había encontrado cualquier excusa para volver a Andalucía. Decía que tenía que controlar algunas inversiones en la zona, que quería seguir personalmente el desarrollo de algunos proyectos. Pero la verdad era que quería ver a Lucía y a Pablo. Quería asegurarse de que estaban bien, claro, pero no era solo eso. Quería formar parte de sus vidas. Al principio venía una vez al mes, luego cada 2 semanas, luego cada semana. Traía regalos para Pablo, juguetes y ropa que el niño nunca podría usar todos, pero sobre todo, traía su tiempo, su presencia, su atención. Lucía notó el cambio, pero no dijo nada. No se atrevía a esperar, no se atrevía a creer que un hombre como Alejandro pudiera sentir algo por una mujer como ella. Eran demasiado diferentes, venían de mundos demasiado distantes. Y además ella no estaba lista para otra relación, no después de todo lo que había pasado. Pero los sentimientos no siguen la lógica, no respetan los planes, no escuchan la razón. Había pasado 1 año desde el día en que Alejandro había encontrado a Lucía en medio de la carretera. 1 año en que todo había cambiado, en que 2 vidas completamente diferentes se habían entrelazado de maneras que ninguno de los dos habría podido prever. Pablo había cumplido 1 año y Lucía había organizado una pequeña fiesta en su piso de Triana. Había invitado a algunas compañeras del trabajo, a la vecina que a veces le hacía de canguro y por supuesto a Alejandro. Cuando él llegó, traía un regalo enorme, un coche de juguete que Pablo podría usar solo dentro de unos meses. Lucía negó con la cabeza, riendo, reprochándole que mimara demasiado al niño, pero sus ojos brillaban, y Alejandro sabía que no estaba realmente enfadada. La fiesta fue sencilla pero llena de calidez. Había globos de colores, una tarta casera, las risas de los niños de las compañeras que jugaban con Pablo. Era el tipo de fiesta que Alejandro nunca había tenido de niño, criado como estaba entre niñeras y preceptores en una mansión demasiado grande y demasiado silenciosa. Hacia la noche, cuando los invitados se habían marchado y Pablo se había dormido, Lucía y Alejandro se encontraron solos en el balcón, mirando las luces de Sevilla que se encendían una tras otra, con la Giralda iluminada en la distancia. Lucía le dijo que no sabía cómo agradecerle, que 1 año antes era una mujer sin nada, sin esperanza, sin futuro, y que ahora tenía todo lo que siempre había deseado. Un hijo sano, un trabajo, una casa, amigos, todo gracias a él. Alejandro negó con la cabeza. Dijo que no tenía que agradecerle, que él solo había abierto una puerta. Había sido ella quien la había atravesado, quien había reconstruido su vida con sus propias fuerzas, quien había demostrado cada día su valor. Había sido ella la verdadera heroína de la historia. Se quedaron en silencio un momento, uno junto al otro mirando la ciudad. Luego Alejandro hizo algo que había querido hacer desde hacía meses, pero que nunca había tenido el valor de hacer. Se volvió hacia Lucía y le dijo que se había enamorado de ella. No sabía cuándo había sucedido, quizás el primer día, quizás durante uno de sus muchos viajes a Andalucía, quizás en un momento cualquiera que no conseguía identificar. Pero sabía que era verdad, que era real, que era el sentimiento más fuerte que había experimentado en su vida. Lucía lo miró con los ojos llenos de lágrimas, pero esta vez eran lágrimas de felicidad, no de dolor. Confesó que ella también sentía lo mismo, que había intentado negarlo, convencerse de que era solo gratitud, de que era imposible que un hombre como él pudiera amar a una mujer como ella. Pero el corazón no escucha la razón, y su corazón le decía que lo que sentía era amor. Alejandro le tomó el rostro entre las manos y la besó. Fue un beso dulce, delicado, lleno de promesas no dichas. Fue el beso de 2 personas que habían encontrado la una en la otra algo que no sabían que buscaban. En los meses siguientes, su relación creció y se profundizó. No siempre fue fácil. Estaban las diferencias de origen, las expectativas de la sociedad, las revistas que empezaron a interesarse por la nueva novia del multimillonario. La prensa rosa publicó artículos tras artículos buscando escándalos donde no los había, pero afrontaron todo juntos como un equipo, como 2 personas que habían aprendido que el amor verdadero supera cualquier obstáculo. 1 año después, Alejandro pidió a Lucía que se casara con él. Lo hizo en el mismo punto donde la había encontrado aquel día de julio, en aquella carretera polvorienta de la Sierra de Cádiz. Había hecho cerrar la carretera, la había llenado de flores y velas,
y se había arrodillado ante ella con un anillo que valía una fortuna, pero que para él no valía nada en comparación con lo que ella le había dado. Lucía dijo que sí, por supuesto, y cuando se casaron, 6 meses después, en la pequeña iglesia del pueblo donde había nacido la madre de Alejandro, fue la ceremonia más hermosa que los invitados habían visto jamás. No por el lujo, que también lo había, sino por el amor palpable que llenaba cada rincón de aquella iglesia. Pablo, que ya tenía casi 3 años, llevó los anillos al altar, tambaleándose sobre sus piececitos con la concentración seria de quien tiene una tarea importantísima. Y cuando Alejandro lo tomó en brazos después de intercambiar los votos con Lucía, le susurró al oído que desde aquel día era oficialmente su hijo, si él quería. Pablo no entendió exactamente qué significaba, pero sonrió igualmente, y aquella sonrisa para Alejandro valía más que todos los millones del mundo. Esta historia nos enseña que la vida puede cambiar en un instante, un encuentro casual, una decisión tomada sin pensar. Un gesto de bondad pueden transformar completamente el curso de 2 existencias. Alejandro era un hombre que lo tenía todo, excepto lo que realmente importa. Tenía el dinero, el poder, el éxito, pero no tenía el amor. No tenía un propósito que fuera más allá del beneficio. Lucía le dio todo eso, y mucho más. Lucía era una mujer que no tenía nada excepto lo que realmente importa. Tenía el valor, la dignidad, el amor incondicional por su hijo. Alejandro le dio la posibilidad de reconstruir su vida, pero fue ella quien hizo todo el trabajo. Juntos, demostraron que las diferencias sociales, económicas, culturales no significan nada cuando 2 corazones se reconocen. Demostraron que el amor verdadero no mira la cuenta bancaria ni el barrio de procedencia. Demostraron que todos merecen una segunda oportunidad y que a veces esa oportunidad llega de las formas más inesperadas. A veces basta un gesto de bondad para cambiar una vida. A veces basta detenerse a ayudar a alguien que sufre, aunque no lo conozcamos, aunque no tengamos nada que ganar, porque al final, lo que damos a los demás siempre vuelve a nosotros multiplicado de formas que no podemos imaginar. Si esta historia te ha emocionado, si te ha hecho creer que los cuentos de hadas pueden hacerse realidad, entonces ha cumplido su propósito. Gracias por haber viajado conmigo hasta el final de esta historia.